sino a la mujer que le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces el Señor le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús usó el orden, fue primero: yo no te condeno, yo extiendo mi misericordia, ¿sí? Pero ve y no peques más. Deja de estar haciendo lo que estás haciendo porque está mal. Pero Dios, Jesús nunca le dijo: ve, haz obras y después yo te perdono. Jesús estableció este principio. Primero extendió su gracia, primero extendió su misericordia, y después Jesús le pidió que hiciera ¿qué? Obras. ¿Ok? Jesús nunca le pidió primero las obras y después su fe. Primero le pidió ¿qué? Su fe y después sus obras. El orden importa bastante. Ok. Pero déjame establecer otro principio y solamente ya terminé la introducción para entrar realmente al mensaje del día de hoy. El mensaje de hoy se llama el principio de la primera mención. Se llama el principio de la primera mención. ¿Ok? ¿Dónde aparece por primera vez la fe? ¿Dónde aparece el primer concepto de la fe? No lo busque. Génesis capítulo 15 dice que Abraham le creyó ¿qué? A Dios y le fue contado como justicia. Es la primera vez que aparece la palabra fe. ¿Ok? ¿Dónde aparece por primera vez las obras que producen la fe? No lo busque. Génesis capítulo 22. Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo para sacrificarlo, le estaba pidiendo ¿qué? Una obra según su fe. Versículo 15. Abraham primero creyó y después Dios le dijo: muéstrame tu fe, entrégame a tú, haz una obra. ¿Ok? Esta es la primera mención acerca de la fe. ¿Ok? Bueno, vamos al tema del día de hoy. Lucas 21. Ya acabé la introducción para conectarlo con el mensaje de hoy. Lucas 21, versículo 1. ¿Ponen ahí? Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que estaba ahí, 2 blancas. Y dijo: es verdad, os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En Mateo dice que Jesús estaba al lado del arca de las ofrendas. Primero, ¿qué estaba haciendo Jesús ahí? Es que Jesús era mexicano, ¿ah? Además estaba de Fisgón ahí, además estaba ahí viendo las ofrendas. Ok. Cuando yo estaba chiquito, ¿sí? Me acuerdo que en la iglesia donde estábamos, el pastor había hecho unos ofrenderos, unos así como redonditos, y tenía su bolsita y los pasaban lugar por lugar, ¿va? ¿Quién les enseñó a hacer eso? ¿Quién les enseñó eso? Porque bíblicamente, los judíos iban y entregaban al alfolí o al arca sus ofrendas y sus diezmos. ¿Ok? Entonces, ¿quién les enseñó ese ofrendero? Pues la Iglesia Católica. ¿Quién lo hace así? Pues la Iglesia Católica. En serio, hay muchas cosas que los cristianos trasladaron de la Iglesia Católica al cristianismo, y una de esas es el ofrendero. Yo ya cuando entendí dije, pues, ¿por qué? Porque, primera,
tienes aquí de manera que voluntaria. Y ahorita vamos a ver, es algo interesante esto, ¿ok? Y Jesús dice, esa mujer echó ¿qué? Todo lo que tenía. O sea, Jesús sabía que no tenía más. Él sabía. Dos blancas, más o menos, estaba investigando, dos blancas serían como unos 10 centavos. Que actualmente ya no hay centavos, ¿verdad? Jóvenes, ¿conocen los centavos? No, ni los conocen. Ya no hay centavo. Ya no existen centavos. De 50. Ya, pero 50, ya casi nadie los pero centavos. Yo me acuerdo de esos centavos de cobra, esos grandotes de un centavo, de 5 centavos. Ahorita ya no hay centavos, ya se acaban, se extinguieron esos. Pero era como unos centavos, era, híjoles, no alcanzaba para nada. Pero la mujer dio su ofrenda. Okay. Yo siempre decía, híjole, si hubiera sido yo Jesús, ¿qué le hubiera hecho a la mujer? No, ten. No. Ten, ¿a ti te alcanza? ¿A ti? ¿Te hace más falta a ti? Que acá. Okay. Pero Jesús sabía un principio. La mujer estaba ¿qué? Sembrando. Yo me acuerdo un día fui con el pastor Felipe y fuimos a una casa de una persona muy humilde, pobre, y la hermanita le dio unas cosas, ¿sí? y un poquito de dinero, y se lo dio al pastor, y el pastor lo recibió, se fue, y a los 15 días regresamos y le llevó toda una despensa más grande. Listo. Yo he recibido muchas cosas de gente que dicen uno, híjoles, mejor yo les doy, ¿no? Que me estén dando a mí, mejor yo les doy, pobre gente, porque le necesita más que ella que nosotros, ¿eh? Pero la recibimos porque sabemos un principio, que es la siembra y la cosecha. Jesús sabía que la mujer estaba ¿qué? Sembrando, ¿ok? Entonces, yo me hago una pregunta. Aquí. Dicen algunos, dicen que el diezmo y la ofrenda es del Antiguo Testamento y ya están bajo la gracia y que no sé qué, que no sé cuánto. Si Jesús hubiera anulado la ofrenda, hubiera sido el mejor momento ¿para qué? Para quitarla, ¿no? Pobre mujer, no tenía ni para comer y todo lo poco que tenía lo echó. Pero Jesús dejó que la mujer diera su ofrenda, ¿ok? Porque es un principio que Dios nos enseña. Hechos capítulo 2, versículo 45. ¿Están ahí? Hechos 2, capítulo 2, versículo 45, ¿están ahí? Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno de ellos. Vemos que en la iglesia primitiva daban ofrendas. Esas ofrendas las distribuían en la misma iglesia, ¿ok? Entonces, realmente aquí hay un principio. Híjoles, aquí hay un debate, híjoles, tremendo en toda la red y en todos lados. Que si el diezmo de la ley, no de la ley, que Jesús vino a abolir la ley y que quitó el diezmo, que los diezmos son para los levitas y nosotros no somos levitas y que lo otro es que según la ofrenda y el diezmo es para Dios. Oh, Dios,
A lo mejor Dios tiene un cajero que le depositas y lo mandas a Dios. Y ¿cómo es posible que si que Dios, el dueño del lado de la plata, nos pida nuestro dinero y que no sé cuánto, y que los pastores son ricos y que tienen carros de último modelo y casas en Acapulco híjoles, y que sus hijos están en la universidad en el extranjero y Dios santo, que los pastores se hacen ricos con el diezmo y las ofrendas? Todo una polémica. Pero yo siempre he creído, tenemos que leer la Biblia. Pero lean la Biblia. La Biblia, mire, si usted saca textos y textos y textos y textos, va a ser una teología, va a ser una doctrina, ¿sí? Pero si usted lee toda la Biblia va a entender el corazón de Dios. ¿Ok? Pero mi pregunta es esta: ¿dónde es la primera mención? Vamos a usar la ley de la primera mención. ¿Dónde aparece por primera vez el diezmo? ¿Dónde aparece primero el diezmo? ¿En qué parte de la Biblia aparece por primera vez el diezmo? ¿Dónde aparece? ¿Dónde aparece por primera vez el diezmo? Si yo encuentro dónde aparece por primera vez el diezmo, voy a entender el objetivo del diezmo. ¿Ok? ¿Sale? Pues vamos rápido a Génesis capítulo 14. Es donde aparece por primera vez el concepto del diezmo. Es la primera vez. ¿Ok? En Génesis capítulo 14 vemos a Abraham dando sus diezmos. De hecho, ni existía la ley. ¿Ok? Ni existía ¿qué? La ley. Segunda, no existía el pueblo judío. O sea, ni existía el pueblo judío, ni existía la ley. Pero aparece por primera vez el concepto del diezmo. Génesis capítulo 14, versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es la primera vez que aparece el concepto de diezmo. Abraham va a rescatar a Lot. ¿Se acuerdan que Lot lo llevan? Y Abraham pelea con 4 reyes para poder rescatar a Lot. Abraham gana a 4 reyes, ¿sí? Y le despoja de toda una ganancia. ¿Ok? Y después de que Dios lo bendice, que Dios bendice tanto a Abraham, que va con Melquisedec, ¿sí? De hecho, es la primera vez que se menciona la Santa Cena. ¿Ok? O sea, la Santa Cena no solamente la inició Jesucristo, ya había el concepto de la Santa Cena. Ya había un entendimiento del Mesías. Ya había un entendimiento que Jesús iba a morir por nosotros. Dice que le dio ¿qué? Pan y vino. O sea, le dio la Santa Cena. Yo ya tenía el concepto del Mesías, de que Jesús iba a morir por nosotros. Pero Dios va a Abraham y le dice al que sea: aquí te doy los diezmos, porque Dios lo había bendecido. ¿Ok? Entonces, el diezmo que Dios le dio, que Abraham le dio a Melquisedec, fue por gratitud, porque Dios lo había bendecido y a Abraham le entregó ¿qué? Los diezmos. Recuerden que Melquisedec era rey y sacerdote. ¿A quién le dio el diezmo? Al sacerdote. Y le da su diezmo. ¿Ok? Pero viene el versículo 21. Vayamos al versículo 21. Lo voy a leer en otra versión, la nueva traducción viviente. Me gustó esa versión.
pero léanlo en su versión de ustedes. Dice, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, vuélveme a mi pueblo, el cual fue capturado, pero puedes quedarte con todos los bienes que recuperaste. Abraham le dijo, respondió al rey de Sodoma, juro solamente ante el Señor Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que tomaré nada de lo que a ti te pertenece, ni un simple hilo, ni correa de una sandalia. De otro modo, podrías decir, yo soy quien enriqueció a Abraham. Viene el rey de Salem, viene el rey de Sodoma y le dice, híjole, regrésame a la gente y llévate todo la riqueza que yo tengo. ¿Qué dijo Abraham? No tomaré nada de tuyo, porque después vas a decir que tú me enriqueciste. ¿Qué está diciendo esto? Que Abraham estaba esperando que Dios lo bendijera. Ok. Esa es la primera mención que se habla acerca de los diezmos. La segunda mención, Génesis 28, 20. Vamos rápido a Génesis 28, 20. Génesis 28, 20. Casi no predico yo de los diezmos. A lo mejor por mi mal concepto, porque van a pensar, el pastor quiere dinero. Y ahorita van a ver, híjole, es bien interesante esta parte. Génesis 28, 20 dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo, me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esa piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. A ver. Primer momento. Abraham va y pelea y obtiene una gran riqueza. Va al rey de Salem y le entrega lo que Dios ya le había bendecido, y Abraham le da el diezmo por gratitud, ¿ok? Pero en el caso de Jacob, ¿qué dice? Jacob en ese momento no tenía nada, no tenía ni un peso en la bolsa, no tenía nada. Estaba huyendo ¿de quién? De Saúl. ¿Estaba huyendo de qué? De Saúl. Se había, ¿sí? Sin nada. Él no tenía nada. Pero dice algo interesante. Si tú me bendices, por gratitud, voy a entregar mis diezmos. Uno, Dios la había bendecido y Dios se diezmó por gratitud. El otro, Dios dice, no tengo nada, pero si tú vas conmigo y me bendices, yo prometo apartar mi diezmo. A ver, aquí está lo interesante. ¿Dónde sale la idea del diezmo? ¿De Dios o del hombre? Y quien sacó eso de su corazón fue el hombre. Dios nunca le pidió a Abraham, ni nunca le pidió a Jacob que el diezmo. El diezmo no sale del corazón de Dios. Otra vez, el diezmo no sale del corazón de Dios. O sea, Dios no necesita de tu dinero. Pero sí necesitamos nosotros que nos bendiga. Entonces, Abraham dice, ya me bendeciste, aparto a mí por gratitud. Jacob dice,
no tengo nada, pero si tú vas conmigo y me bendices, yo apartaré que el diezmo no nació del corazón de Dios. Nació del corazón del hombre. Porque el hombre sabía un principio, la ley de la siembra y de la cosecha. Lo que tú siembras, desde lo económico hasta... A veces sembramos tantas cosas que después decimos, ay, ¿por qué nos está pasando esto? Sí, cosecha lo que siembras. ¿Ok? Yo me he dado cuenta de algo, que siempre que no diezmo, pasa algo, y a veces tengo que desembolsar más de lo que tengo. Y si hago cálculos, lo que embolsé de más por un problema o una dificultad, es la misma cantidad que tenía que haber dado de diezmo. O sea, si tú no le das el diezmo a Dios, se lo vas a tener que dar a las circunstancias. Porque todo lo que tú tenías que haber dado diezmo, después te lo vas a gastar en doctores, en abogados, en un chorro de cosas. Pero más vale que tú siembres la ley de la... Pero entiendan algo. El diezmo no nació del corazón de Dios. Otra vez, el diezmo no nació del corazón de Dios. ¿Nació de dónde? Del corazón del hombre. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Bendecidos. ¿Ok? Siempre que das tu diezmo, siempre que das tu ofrenda, es primero, por gratitud, y segunda, todo lo que siembras vas a ¿qué? A cosechar. Salmo 126, no lo busqué, versículo 5. Los que siembran con lágrimas, con regocijo resegarán, irán andando, llorando. El que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo llena sus gavillas. ¿Ok? Entonces hay una ley, la ley de la siembra y de la cosecha. Primera cuenta. ¿Ok? El diezmo no lo constituyó Dios. No nació del corazón de Dios, nació del corazón del hombre. Busque rápido Levíticos 27. Levíticos 27, 30. Y ahora vamos a ver para qué necesitamos el diezmo y la ofrenda. Levíticos 27, 30, ¿están ahí? ¿Sí? Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es, y cosas dedicadas a Jehová. Y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo el diezmo de vaca o de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y todo diezmo de vaca o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Dios es constituye, nosotros le llamamos las primicias, ¿ok? Normalmente nosotros como iglesia, los primeros días de enero son días de las primicias. Los primeros frutos, ¿sí? Lo entregamos a Dios. Entonces ya Dios establece ya en la ley el diezmo, ¿ok? Pero es algo interesante. Si tú quieres rescatar algo del diezmo, tienes que dar ¿qué? 5. La quinta parte del precio. Por ejemplo, de 1000, ¿cuál es la quinta parte? A ver, haz la cuenta. De 1000 entre 5, ¿no? O sea, tienes que rescatar el diezmo y dar ¿qué tal? Una quinta parte. Okay. Yo he conocido a mucha gente
Y dice, pastor, es que yo ya tengo toda la cuenta del diezmo y ya sé cuánto debo. Híjole, mire, le doy un consejo. Borre la lista, bórrela, tírala y empiece a diezmar. Se acabó. ¿Sí? Porque eso de que, a mí me ha pasado, tengo mi cochinito y le saco, ¿no? Y ahorita le repongo, después lo repongo. Y a ver, lo repongo, después lo repongo. Y al final no repones nada. Yo le doy un consejo. Si tienes tu lista, hágale así y tírela. Y empiece. Sí. Ok. Desde la pila. Ok. Números 18, 21. Vamos rápido, números 28, 18, 21. Sí. Dame el micrófono. Paso por ahí, ¿no? Ok, sí. Números 18, 21, ¿están ahí? He aquí yo, dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio y por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dios establece el diezmo, ¿sí? Porque Dios aparta a toda la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo. Y a ellos fueron los únicos que Dios no les dio ¿qué? Heredad. ¿Ok? ¿No les dio qué? Heredad. ¿Sí? Por lo tanto, Dios le pide el diezmo a las 11 tribus, ¿sí? Para poder mantener a la tribu de Leví. De ahí salían todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, ahí salían todos los levitas en la tribu de Leví. Por eso Dios establece el diezmo para poder sostener a aquellos que estaban en el servicio del templo o del tabernáculo. ¿Ok? Entonces, ese era el diezmo. Entonces, ok, escuchen bien esto. Primero, el diezmo no nace del corazón de Dios, nace del corazón del hombre. Para que el hombre pudiese ser ¿qué? Bendecido. Malaquías 3 dice: ahora pruébame en esto y yo abriré la ventana de los y derramaré ¿qué? Bendición. Pero dice la palabra probarme en esto. Yo siempre he dicho, híjole, ¿qué hubiera pasado si Dios dijera que Dios hubiese abierto la puerta? Híjole, si consonante con las ventanas es más que suficiente. Bueno, entonces el diezmo era para el mantenimiento, humano, recurso humano del templo, para que los levitas pudiesen vivir de manera cómoda. Las ofrendas son para el mantenimiento de la infraestructura, sillas, mesas, aparatos, etcétera. Entonces, los diezmos, las ofrendas son para el mantenimiento del lugar. Las diezmos era para los que estaban en el servicio del tabernáculo. En este caso eran los levitas. Por eso Dios constituyó el diezmo dentro de la ley. ¿Ok? Bueno. Y muchos siguen en la discusión. Y muchos dicen, no, es que los pastores no son levitas y solamente los levitas tienen que recibir los diezmos y etcétera. Bueno. Lucas 8. Yo voy al final. Lucas 8. Nomás déjenme 3 versículos y termino. ¿Están ahí? Lucas 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio
del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, y de la que había salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susa, y otras muchas que le servían de sus bienes. O sea, ya tengo el nombre para mi nieto. Chuza, ¿no es cierto? Dice que póngale a sus hijos, no que a mi nieto. Perdón. Cuando tengan hijos, ya tienen un nombre, Chuza. Dice la Biblia que había mujeres que mantenían ¿a quién? A Jesucristo. ¿Sí? No sé, he dicho, los hombres son más codos que las mujeres, ¿verdad? De hecho, todas las hermanas que todas las personas que nos han mantenido durante estos 8 años, todas son mujeres. De las 3 personas que nos han mantenido durante 4 personas que nos han mantenido durante 8 años son mujeres. Bueno, pero yo me hago una pregunta. A ver, ¿esas mujeres sostenían solamente a Jesús? A ver, cuando Jesús empezó a llamar a cada uno de los discípulos, ¿qué les dijo? Mateo 4, versículo 8. Mateo capítulo 4, versículo 8. ¿Qué dice? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Era su oficio. De eso se mantenían. ¿Ok? De eso se mantenían. ¿Ok? Y les dijo, venid en pos de mí. Yo os haré ¿qué? ¿Pescadores? A ver, se los voy a parafrasear. Dios encuentra a Pedro y a Andrés. ¿Ok? ¿Y qué le dice? ¿Sabe qué le dice? Deje su chamba y sígame. Es como hoy le dijera a mi hija Helen, ¿okay? Deja de trabajar y sígueme. Fue lo que les dijo. De hecho, todos los discípulos que Dios los llamó dejaron de trabajar. Mateo 4, versículo 8. Todos los discípulos que Jesús llamó, le dijo, dejen sus trabajos. Ok, esas mujeres no solamente mantenían a Jesús, sino a los 12 discípulos. Ok, bueno, a ver, prácticamente Jesús y los discípulos recibían los diezmos. ¿No? ¿No está ahí? Mateo 4:8 es cuando va a estar en el desierto y... Ahí busca en tu concordancia. 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés. Perdón, me equivoqué. Cuando está tomando el quedan así como que. Es en el 18, ¿no? ¿O 18? ¿A qué dice el 18? En el 4:19, 18:19. Ok. 18, ¿sí? Entonces empezó a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos es... No, 4. En el 4:19 dice, y les dijo, venid de pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Veré qué? ¿Pescado de? Dios. Entonces, cuando Jesús llamó a sus discípulos, les dijo, dejen de trabajar. Ok. Jesús dejó de trabajar. Entonces, ellos recibían los diezmos y las ofrendas. ¿Ok? Segunda, ni Jesús ni uno de los discípulos eran de la tribu de
levita. ¿Ok? Ni Jesús, ninguno de los discípulos de Jesús venían de la tribu de Leví. De hecho, Mateo ni era judío. Bueno, entonces, todos no eran de la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se mantenían? ¿Cómo se mantenía Jesús y sus discípulos durante esos 3 años que Jesús estuvo en su ministerio? La gente los sostenía. ¿Ok? ¿La gente qué? Los sostenía. Termino. Mateo 22:17. Penúltimo versículo. Mateo 22:17. ¿Están ahí? Dinos pues, ¿qué te parece? Si es lícito dar tributo a César o no. Le dijeron, de César. Y él les dice, bueno, préstame una moneda y le dice, ¿qué imagen tiene esta moneda? Entonces le contesta en el versículo 21. Le dijeron, del César. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Okay. Lo voy a parafrasear. Okay. Jesús le está diciendo, denle sus impuestos a César, pero den su diezmo a... Es lo que está diciendo. ¿Ok? A ver, para todos aquellos que dicen que el diezmo, que es de la ley, que la ley mosaica, y que ya no se aplica después de Jesucristo, porque esto anuló todo. ¿Jesús qué está diciendo? ¿Anuló el diezmo? Él dice, da el impuesto a quién, pero den su diezmo a quién. O sea, Jesús ratificó ¿qué? El diezmo después de... O sea, todo lo que Jesús estableció, todo lo que Dios predicó en su ministerio era para ratificar lo que se quedaba o lo que se iba de la ley. Por eso Mateo 5, 6 y 7, Jesús purifica la ley. Ampliar cosas y otras cosas que las quita. Pero aquí dice, dar el impuesto a César, pero den su diezmo ¿a quién? A Dios. O sea, Jesús lo volvió a rectificar y a establecer después de él. ¿Ok? Dice, da a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios. Termino. Timoteo 5:18. Primero Timoteo 5:18. Dice Pablo, 1 Timoteo 5:18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y el que es digno de ¿qué? ¿Y el obrero es digno de qué? Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿Ok? Pero aquí lo interesante de todo eso es lo siguiente. Primera, el diezmo y la ofrenda no nació del corazón de Dios, nació del corazón del hombre. Tercera. Primera, ¿cuál es? No nació del corazón del hombre, nació del corazón de Dios. Segunda. Primera es, no nació del corazón de Dios, nació del corazón del hombre. Segunda. ¿Ok?
Después Dios establece y retoma el diezmo para el sostenimiento de los que servían en el tabernáculo. ¿Okay? Para el mantenimiento humano y la ofrenda es para el recurso de la infraestructura de la iglesia. Tercera, ¿okay? Jesucristo, cuando llamó a sus discípulos, ¿sí?, todos les dijo que dejaran de ¿qué? De trabajar. ¿Ok? ¿De dónde se sostenía? ¿De dónde se sostenía Jesús y los discípulos? Y último, Jesucristo no anuló el diezmo ni la ofrenda. Dale a lo que es de y lo que es de Dios, que lo que es el diezmo. ¿Ok? Pero ratifico, el diezmo y la ofrenda es voluntario. ¿Ok? Pero Abraham hizo algo interesante. Fue con Melquisedec y tomó la Santa Cena. Pónganse de pie. Dice la Biblia que toma la Santa Cena del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. La Santa Cena es un pacto con Dios. 1 Corintios capítulo 11 dice que la única condición para tomar la Santa Cena es hacer un examen de conciencia. Como iglesia, solamente yo doy la Santa Cena a todos el primer domingo del año y el domingo de resurrección. Okay. De allá en fuera, lo hacemos renovando nuestro pacto con Dios. Okay. Como iglesia. Okay. Entonces, los días primer domingo del año y el domingo de resurrección, damos la Santa Cena a todos. Diciéndole a Dios, yo hago un pacto contigo. Pero es interesante, yo le decía a Dios, híjole, si así Dios nos ha bendecido, híjole, la verdad este fin de año, Dios nos ha bendecido bastante. Y yo creo que ese es el año de la cosecha. Todo lo que hemos sembrado durante 8 años, este año vamos a ver la cosecha. Yo le decía a Dios, yo quiero, si tú vas conmigo, apartaré mi diezmo a ti como el Estado. Así. Pon música de fondo. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos un momento. Vamos a prepararnos para tomar la Santa Cena. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. Dice la Biblia que hasta el sudor sudaba gotas de sangre.
Y él dijo esta frase: no quisiera que esta copa no pasara en mi vida. Pero pues añade y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y he aprendido algo durante todo mi ministerio. Mucha gente no pasa a tomar la Santa Cena porque no se cree digno. Pero no tomamos la Santa Cena para ser dignos. Tomamos la Santa Cena porque reconocemos que por nuestras propias fuerzas no podemos. Segundo, toma la Santa Cena porque si no la tomas, estás despreciando la misericordia y la gracia de Dios. El problema de la iglesia, el problema de muchos cristianos que creen que haciendo obras, portándose bien, va a caer feo. Hemos entendido en la Biblia que Dios no te demanda obras primero. Lo que primero Dios demanda es fe. Esta mujer adúltera no le dijo: primero ve y pórtate bien y después te doy la gracia. Jesús primero le extendió su gracia, su perdón. Después dijo: ve y no peques más. Al hijo pródigo, regresando a casa, el padre no le dijo: primero báñate, hueles a puerco. Primero Jesús, primero Dios lo abrazó, lo besó. Después mandó a sus criados que le dieran el mejor vestido, mejor calzado y a un anillo en su mano. El venir a la Santa Cena es reconocer que yo no puedo. Y hacerle como a Jacob, decirle: Señor, yo no puedo, Dios. Pero si tú vas conmigo, yo lo voy a lograr. La Santa Cena no es una obra. La Santa Cena es aplicar fe en nuestras vidas.